¿Qué le ocurriría a tu cuerpo si comes solo y exclusivamente comida de McDonald's por toda una semana? ¿Será que te pones obeso? ¿Será que te da una gastritis? ¿Qué sucede? Quédate en este video porque nosotros, en nombre de la ciencia, vamos a transformarnos en conejillos de India para comprobar qué ocurre. Me empecé a sentir muy mal del estómago y creo que en cualquier momento voy a tener que ir al baño. No, tengo una diarrea horrible. ¡No! Muy bien, comenzamos este reto. Vamos a pedir nuestro desayuno, nuestra primera comida del día. La hamburguesa que yo voy a pedir es esta que está aquí. Vean esa mamacita, vean esa señorita. Esto es una niña mala, pero siempre en la foto se ve mejor. Vamos a hacer el experimento. Voy a pedir esta y cuando llegue vamos a comparar la hamburguesa real con la de la foto, a ver qué tanto parecido hay. Antes de comenzar a comer y a disfrutar de este reto, hay que hacer algo muy importante. Nos vamos a tomar el peso. Por favor, pase a la báscula, señor. Esto para saber cuánto pesábamos antes de comenzar el reto. 55 kilos de puro músculo. ¿Y cuánto pesamos después de terminar el reto? Esto para saber si comer hamburguesas de McDonald's nos engorda. Llegaron nuestras hamburguesas. Aquí tenemos esta hamburguesita, es bastante sencilla, bastante normal. Dicen que si la dejas a la intemperie, puesta así de esta forma, que no se le acercan insectos, cucarachas. Si esto es cierto y la hamburguesa no se pudre ni se le acercan insectos, lo que significaría es que la comida de McDonald's está demasiado procesada. Hay que hacer el experimento para comprobar si esto es real. Vamos a dejar esta hamburguesita ahí y vamos a esperar los 7 días del reto, y al final del reto vamos a ver esta hamburguesa. Quédense hasta el final del video porque ahí es en donde lo vamos a mostrar. Creo que corre peligro en la mesa. No se dejen en la mesa y se la comen los perros. Esto hay que ponerlo en otra parte. Hay que ponerla en un lugar seguro detrás de la placa. Esta bolsa es muy funcional, sobre todo si tu novia es fea, porque se la pones en la cabeza. No cabe la cabeza de una novia. Depende del tamaño de la cabeza de tu novia. ¡Maní! ¡Maní! Es muy fea. Aquí me llegó la mía, 1/4 de libra con queso. Se siente el olor a McDonald's, se siente la felicidad de que vamos a comernos algo delicioso. Llegó mi hamburguesa, la que ya vimos en la foto. Vamos a ver si en la realidad se ve igual de buena. Así es la de la foto. Ok, comparen eso con esto. Me dirán ustedes si es la misma cosa o no. Eso es publicidad engañosa. La foto no tiene nada que ver con la realidad. Al parecer es un poco picante. Vamos a probarla para ver qué tal está el sabor. Está buenísima. Esto sí me lo voy a disfrutar demasiado. A pesar de que la imagen no se parece en nada a la hamburguesa real, se salva por el sabor. Sabía delicioso. Tenía como una salsa picante y el pollo estaba súper crujiente. O sea, esta hamburguesa está deliciosa. Literalmente estábamos comenzando el día. Acabamos de terminar de comer y quedamos súper llenos. Y después de comernos esa hamburguesa nos dio sueño a los tres. Quedé súper lleno y ahora tengo sueño. Y eso que me acabo de levantar. Sé que parece muy raro que nosotros digamos que vamos a desayunar cuando claramente es de noche. Hoy nos paramos a las 4 de la tarde. Nos estamos acostando como a las 6 de la mañana. No sé por qué a veces nos pasa esto, que se nos voltea completamente el horario y quedamos como unos vampiros despiertos durante la noche. Déjenos en los comentarios una rutina para empezar a dormir temprano. Esto es horrible. Sí, dennos consejos. ¿Cómo podemos hacer para despertarnos temprano? Lo estamos pasando mal. Es nuestro sueño, podernos despertar temprano y literalmente es nuestro sueño. Me voy a ir. Me voy porque hice un chiste muy malo. ¿Tú quién eres? Micael López. Bienvenido. Después de esto descansamos un rato y llegó la hora del almuerzo. Mientras almorzamos les quería contar una conspiración bastante terrorífica o una leyenda urbana que quizás no conozcan, pero lo que sí es cierto es que es perturbadora. Esta leyenda cuenta que 2 personas, después de salir de una fiesta, fueron a buscar una hamburguesa en McDonald's, en un McDonald's 24 horas. Y resulta que mientras uno entraba al McDonald's para comprar las hamburguesas, el otro se quedó en la banca de afuera con el payaso Ronald McDonald sentado a su lado. De momento nada pasó, todo tranquilo, pero cuando llegó el otro sujeto, se sentó también en esa misma banca y le dijo a su amigo: oye, vámonos ya porque estoy muy cansado. Y de repente estas personas escucharon al payaso decir: sí, yo también estoy muy cansado.
Uno de estos sujetos se asustó tanto en ese momento que entró en pánico y colapsó. Simplemente le dio un infarto. El otro sujeto logró escaparse corriendo, pero fue tan grande el trauma que al poco tiempo cuenta la leyenda que él decidió quitarse la vida. Fue tanta la conmoción de este suceso que las personas de la zona se reunieron para quitar ese payaso de ahí y la policía tuvo que intervenir para que no lo quitaran. Y bueno, finalmente tiempo después McDonald's tuvo que quitar al payaso de la banca. Ya era mucha la presión. La verdad no sé si esta historia es real o si no es real, pero bueno, es una leyenda urbana simplemente. Ya hicimos las 2 primeras comidas del día. Para mí todo iba muy bien, las disfruté muchísimo y me sentía bien. Pero luego vi a Bruno tirado en la cama. Me cayó pesado. Hamburguesa excesivamente mórbida, papas súper grasientas, refresco innecesariamente grande y súper azucarado, un helado y esto 2 veces seguidas. Este montón de comida, sumando a que yo no soy la persona con el estómago más resistente, me empecé a sentir muy mal del estómago. Y creo que en cualquier momento voy a tener que ir al baño. Quiero abandonar este reto. ¿Vas a abandonar? Mañana vemos. Llegó la hora de la cena y definitivamente para este momento yo no tenía nada de hambre. Así que pedimos la comida. Lo que pedí esta vez fue un delicioso Big Mac. Maní, me lamió la hamburguesa. Maní, ¿qué es eso? Tú no puedes. Mientras comemos esta deliciosa comida, también vamos a ver algo de Netflix. Vamos a ver los 72 animales más peligrosos de Asia. Número 1. Joel, soy una fiera. Porque me dio risa eso. Y a pesar de que yo no tenía nada de hambre y que claramente no debía comer, decidí no abandonar este reto y comer la cena. Muy grave error. Día 2 del reto, me siento un poco más bajo de energía, me costó pararme de la cama. ¿Qué les puedo decir? Nosotros estamos acostumbrados a comer sano frecuentemente. Vamos a medir mi peso a ver si ha cambiado algo. Supongo que habré subido algo de peso, así sea un poquito. ¿Qué? ¿Bajaste de peso? ¿Bajaste 1 kilo? Para mi sorpresa, después de haber tenido un día de comer pura comida chatarra y súper grasienta, bajé 1 kilo de peso. ¿Esto qué sentido tiene? Tú eres la única persona que va y come todo un día en McDonald's y se pone más flaco. Literalmente acabo de bajar 1 kilo. ¿Por qué pasa esto? Me cuesta muchísimo trabajo ganar peso. De hecho, toda mi vida he sido muy delgado. Les cuento que muchas veces me he llegado a sentir acomplejado porque de repente me quito la camiseta y siento que estoy muy delgado y siento que la gente me ve como diferente. Y de hecho he llegado a recibir comentarios como: estás muy flaco, ¿por qué no comes un poco más? Y es como súper absurdo que me digan eso porque literalmente yo como muchísimo, pero para mí es muy difícil subir de peso. Es una situación que es muy absurda. Ya estábamos preparados para pedir la primera comida del día 2. ¡Loco, un canguro! Pero de pronto sucedió algo. Malas noticias, Bruno lleva mucho tiempo encerrado en el baño. Bruno, ¿Qué? ¿todo bien? No. ¡Loco! Todo ese montón de hamburguesas y papas y helados que me comí el día anterior hicieron efecto muy negativamente en mi estómago. En ese momento yo la estaba pasando muy mal dentro del baño. Estaba sudando frío. Bruno, llegó el desayuno. Pero no quiero comer nada. Mira, te tenemos aquí tu hamburguesita. ¡Qué asco! Y no quiero especificar más detalles, simplemente digamos que estaba pasándola muy mal. En el baño bajó 2 kilos más de peso. Yo tampoco tengo muchas ganas de comerme la hamburguesa, pero bueno. Tenemos un soldado caído, Bruno abandonó el reto, pero todavía seguimos 2 en pie. Pero a este paso, no sé si vamos a terminar de hacer este reto. Para la segunda comida del día se nos ocurrió algo bastante peculiar. Voy a poner una sin pan, una hamburguesa sin pan, por favor. Vamos a ver qué nos llega, porque esto está bien raro. Si pides una hamburguesa sin pan, ¿qué te envían? ¿Una carne con lechuga? Eso está muy raro. Muy raro, vamos a pedirlo a ver qué ocurre. Se supone que esto debería ser más sano. Sería algo así como una ensalada. Una ensalada con una carne que fue frita en aceite reutilizado y con salsas excesivamente mórbidas. Pero es ensalada. Y queso cheddar. Ah, y queso cheddar. Ok, vamos a ver cómo llegó la hamburguesa sin pan. Tengo mucha curiosidad de esto. ¿Qué es eso? ¿Qué? O sea, ¿Qué están haciendo? gente, no les exagero cuando les digo que el día de hoy he estado completamente sin nada de energía. Yo la verdad no entiendo cómo pueden seguir comiendo comida de McDonald's, o sea, cómo no les ha caído mal esa cosa. Ha estado baja la energía, pero la comida no deja de estar rica. Yo no opino lo mismo, no quiero ni siquiera verla más nunca. Yo me pedí unos nuggets
Algo más ligero que una hamburguesa. Desde que comenzó he estado tomando mucha más agua. No sé por qué razón será esto, pero está muy raro. El día 2 está llegando a su final. Para este momento del día se supone que ya viene la cena y puedo decirles que ni siquiera tengo hambre. Y al parecer a Javier le está empezando a caer mal la comida. A mí ya me duele el estómago. Así que decidimos que lo más saludable sería no cenar. Mañana será otro día para continuar con este reto. La verdad tengo mucha curiosidad de cómo sigue la hamburguesa después de 3 días. Es el día 3 del reto y esta es la primera escena que tenemos. Javier, ¿qué pasó? No, tengo una diarrea horrible. No. Primero se enfermó Bruno y ahora se enferma Javier. Definitivamente si continuamos con este reto es obvio que yo también me voy a enfermar. No hay de otra. Yo creo que ya fue suficiente. Ya ustedes dos se enfermaron y, ¿sabes? No me quiero enfermar yo también. Esto lo vamos a dejar hasta aquí porque esto no está siendo nada saludable. Van casi como 10 días que llevo esa hamburguesa ahí arriba. Vamos a ver cómo está. Lo mínimo que me espero es un hongo. ¿Qué? Amigo, ¿qué es esto? Esto sigue igual. Está intacta. ¿Qué es esto? ¿Por qué no se pudre? Dios, no. Ni siquiera huele mal. No huele a podrido. Esto es tan raro. McDonald's ciertamente es muy rico, pero comerlo muy seguido no es buena idea. Ni los perros lo quieren. Recuerden que somos lo que comemos. Y si comemos pura chatarra, vamos a convertir nuestro cuerpo en una chatarra. Y nosotros les tenemos mucho cariño a ustedes y queremos que tengan mucha salud y mucha vida. Así que coman sano. ¡Hunter! ¡Suelta! ¡Hunter, suéltala! ¡Suelta! ¡Entra en razón! ¡Suéltala!